Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi clase. ¿Estuvieron practicando lo que vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo medidas de superficie? Y que la unidad básica para medir superficies que estableció el CIMELA es el metro cuadrado. ¿Se acuerdan? Que era un cuadrado que tenía 1 metro de cada lado. Y yo también les estuve explicando que si queríamos medir superficies más pequeñas, podíamos utilizar otra medida, que puede llegar a ser el centímetro cuadrado. Y el centímetro cuadrado es un cuadradito que tiene 1 centímetro de cada lado. Entonces, ¿están preparados? Ahora lo que vamos a ver, cómo calculamos la superficie de cuadrados y de rectángulos. Tienen que tener a mano la carpeta con hojas cuadriculadas, la cartuchera y la regla fundamental. Bueno, empecemos. A ver, quiero que hagan primero un cuadradito que tenga 1 centímetro de cada lado y lo van a pintar. Ese cuadradito va a ser nuestra unidad de superficie que vamos a utilizar para medir el cuadrado o el rectángulo que después dibujemos. ¿Listo? O sea, como unidad de medida la vamos a utilizar ese cuadradito. Perfecto. Entonces, ahora yo quiero que utilizando la regla y que sean bien prolijitos, que dibujen un cuadrado de 3 centímetros de cada lado. A ver, ¿les quedó más o menos así? A ver, fíjense, de 3 centímetros. Muy bien. Ahora lo que yo quiero que hagan es que dividan a ese cuadrado, le hagan líneas cada 1 centímetro, de manera horizontal y de manera vertical. Observen, fíjense cómo me quedó a mí este cuadrado dividido cada 1 centímetro. Y ahora lo que vamos a contar es la cantidad de cuadraditos, ¿sí?, que tiene nuestro cuadrado. A ver, cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 cuadraditos, es decir, que la superficie de este cuadrado son 9 unidades. Pero nosotros ya teníamos la medida. ¿Y cuál era la medida? El centímetro cuadrado. Significa que este cuadrado mide 9 centímetros cuadrados. ¿Perfecto? Ahora vamos a tratar de analizar cómo sería la fórmula para calcular la superficie de un cuadrado. Observen que en uno de los lados yo tengo 3 cuadraditos y en el lado vertical tengo otros 3 cuadraditos. Y si yo hago 3 por 3 es 9. Entonces quiere decir que para calcular la superficie de un cuadrado lo que tengo que hacer es multiplicar la medida de un lado por la medida del otro lado. Y yo sé que todos los lados del cuadrado siempre son iguales. Entonces observen cómo vamos a plantear la fórmula para calcular la superficie del cuadrado. ¿Se acuerdan que cuando teníamos que calcular el perímetro de figuras también planteábamos una fórmula y después reemplazábamos por los datos que teníamos? Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, superficie del cuadrado. Yo puedo hacer un cuadradito, un dibujito de un cuadradito chiquitito. Y la fórmula va a ser lado por lado. Acuérdense que para expresar una multiplicación también lo puedo hacer con un puntito, o si no, por el por. Entonces, ahora voy a reemplazar por los datos que yo tengo. Cada lado del cuadrado mide 3 centímetros, pero yo solamente voy a escribir la medida de 2 lados, porque al multiplicar esos 2 lados voy a obtener la superficie total del cuadrado. Y entonces la superficie de este cuadrado es 9 centímetros cuadrados. Observen cómo se escriben 9 centímetros cuadrados. Y
¿Y por qué esto de centímetros cuadrados? Porque vamos a ver lo siguiente. Yo acá estoy multiplicando 3 por 3 y cuando yo multiplico números puedo obtener un resultado. En este caso 3 por 3 es 9. Ahora si yo estoy multiplicando centímetro por centímetro, tengo que escribir una expresión de manera tal que eso me esté indicando que son 2 veces el centímetros. Entonces, si yo hago centímetro por centímetro, voy a escribir el centímetro y colocar un numerito 2 indicando que eso estoy multiplicando 2 veces el centímetro. Esto se aplica para las figuras que tienen solamente 2 dimensiones, es decir, las figuras planas. ¿Bien? Bien, perfecto. Bárbaro. Ahora vamos a seguir con el rectángulo. ¿Cómo están trabajando? ¿Lo están haciendo bien? Vamos todavía. Quiero que dibujen un rectángulo de 5 centímetros de base y 3 centímetros de ancho. A ver, observen. Fíjense. Bien prolijitos, bien prolijitos. Ahora le van a hacer también una marquita cada 1 centímetro y van a dividir ese rectángulo en centímetros cuadrados. A ver, observen, fíjense. Vamos. Están trabajando muy bien. Después quiero que me muestren en el Zoom lo que hacen, ¿eh? Perfecto. Ahora vamos a contar cuántos centímetros cuadrados cubren ese rectángulo. A ver, seguramente que alguno ya se dio cuenta. ¿Les dio 15? Muy bien, la superficie de este rectángulo es de 15 centímetros cuadrados. ¿Y se acuerdan lo que hicimos con el cuadrado? ¿Sí? Que multiplicamos el lado por el otro lado. ¿Y acá qué les parece que podemos hacer en el rectángulo? Si yo hago 5 por 3, ¿no me da 15? ¡Ay, qué fácil que es! Entonces, ¿qué significa? Que la fórmula para calcular la superficie del rectángulo es base por altura. Entonces, vamos a escribir la fórmula. Superficie. Y puedo hacer el dibujito de un rectángulo. Del rectángulo, base por altura. Ahora voy a reemplazar por los datos que yo tengo. Superficie del rectángulo, 5 centímetros por 3 centímetros. Superficie del rectángulo, 15 centímetros cuadrados. Fíjense. ¿Y? Muy bien. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando tenemos figuras que están compuestas por 2 figuras distintas. Veamos el caso este. Acá tenemos esta figura que parece, no sé, como una L. Pero si me pongo a observar, yo puedo trazar una línea y dividir a esta figura en 2 rectángulos. A ver, ¿se animan? Observen. ¿Les quedó así? Entonces acá tengo 2 rectángulos. Y ustedes ya saben calcular la superficie del rectángulo. ¿Se acuerdan de la fórmula? Base por altura. Entonces lo que vamos a hacer, si yo quiero saber cuánto mide de superficie toda esa figura entera, ¿qué les parece que tenemos que hacer? Y calculamos primero la superficie de un rectángulo, luego la del otro y luego la sumamos. Entonces empecemos y vamos a hacer ordenados. Acuérdense que se plantea siempre la fórmula. Entonces ponemos superficie, rectángulo, si quieren llamamos rectángulo 1 al rectángulo más grande. Y es base por altura. Entonces superficie del rectángulo 1 son 6 centímetros, porque observen que la base es de 6, por 7 centímetros de altura. La superficie del rectángulo 1, ¿cuánto es 6 por 7? ¿Se acuerdan? 42. 42
centímetros cuadrados. Acuérdense que se pone el número 2 ahí arriba porque si no, está mal. Si no coloco ese 2, no estoy indicando que es superficie, así que tengan mucho cuidado. Y ahora vamos a calcular entonces la superficie del rectángulo número 2. Yo ya tengo la fórmula planteada, entonces directamente lo que voy a colocar son las medidas, que de base era 6 centímetros y de altura 2 centímetros. Entonces, la superficie del rectángulo 2, 6 por 2 es 12. 12 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Van escribiendo? Muy bien. Y entonces, ahora, para terminar la superficie de la figura, lo que tengo que sumar son las dos superficies. 42 más 12. ¿Y cuánto es 42 más 12? Chan, 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 chan. Esta figurita la vamos a hacer así. Ahí está. Ahí está. A ver, hagamos más o menos el dibujito de la figura. 54 centímetros cuadrados. Acuérdense que si no le ponen centímetro cuadrado, no es superficie, ¿sí? Entonces, esta figura mide 54 centímetros cuadrados. ¡Bárbaro! Listo, listo por esta semana. Tienen mucho para practicar, ¿sí? Practiquen. Vayan estudiando muy bien las fórmulas, escríbanlas muchas veces en la carpeta para acordarse y practiquen las tablas, que es fundamental. Es muy, pero muy importante para calcular superficie y saber bien las tablas. Bueno, los quiero mucho, los dejo. Nos vemos en el Zoom y acuérdense que si tienen dudas, me escriben un mensajito al correo. Besos.